¿Me escucha bien? ¿Se escucha Perfecto. bien? Perfecto. Arranquemos cuando ustedes quieran. Bueno, Damián, contanos un poco el tema de la charla. Hablas de perspectivas, de cómo lo ves al gobierno de Milei, cómo lo estás viendo precisamente. Buenas noches. Bueno, sí, un poco es venir a hablar de qué está pasando en la macroeconomía, después tratar de explayarme qué está pasando en la micro, a nivel de actividad económica. Venimos a hablar a un sector que tiene mayor nivel de participación en el sector primario de la economía, el sector del agro, cuáles son un poco las perspectivas. Y a su vez dejar la previsibilidad respecto de lo que puede llegar a pasar el año que viene, básicamente, porque estamos a cierre del año y hay expectativas de decir, bueno, ¿dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Y es un poco el motivo de la charla, ¿no? ¿Qué puede pasar el año que viene? Bueno, Argentina tiene un problema financiero por resolver. A mi criterio no tiene un problema económico por delante, sino un problema financiero. El gobierno estima un crecimiento de la actividad económica del 5%. Hoy el gran debate es, bueno, esos con cepo o sin cepo. El gobierno dice que se puede crecer sin cepo. Desde mi punto de vista creo que el cepo siempre ha sido un ralentizador de la economía y eso implica que vos podés recuperar la economía, pero en términos sostenidos a lo largo de los últimos 10 años, una economía con inflación y con cepo no ha sido lo mejor para un crecimiento sostenible. Probablemente se pueda recuperar la economía con cepo, pero no que le pueda dar previsibilidad a un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Damián, persiste lógicamente el ajuste fiscal que está haciendo este gobierno y que además lo utiliza como un incentivo a la gente, pero se ha caído el consumo, la actividad. ¿Ves una posible recuperación en ese sentido? No veo para lo que resta del año una recuperación del consumo, no lo veo. Básicamente porque hoy tenés una situación donde si bien el salario promedio le comienza a ganar inflación promedio, lo que te está generando también es que hay una corrección necesaria para mantener esos superávit fiscales primarios, que es eliminación de subsidios nacionales de tarifa. Esto está generando que servicio público y servicio privado se lleven una proporción más elevada sobre las clases medias, sobre todo, que pagan mayor nivel de servicios. Lo que sí vemos es que en el desestacionalizado la economía, por lo menos el consumo, comienza a mejorar, no a crecer, a mejorar. Y si vos me decís a mí, ¿cuándo ves una recuperación del consumo en el mercado interno? Te diría que por lo menos por nuestras previsiones estamos viendo recién que se va a empezar a sentir marzo. Y para marzo hay que pasar un semestre todavía. Por lo cual creo que es uno de los motores que interanualmente el año pasado, para este mismo periodo, estaba sobre recalentado por contexto eleccionario. Y bueno, ahora está en un momento donde yo digo que está en una condición vinculada más a una especie de sedante. Está sedado, ¿no? ¿Y dónde estamos? En el tema exportación, importación, ¿ves, como dices, para el agro, ese tipo de cosas, algún viento a favor? 4 cuestiones respecto de eso. Primero, los precios de los commodities no están en su mejor nivel. Segundo, tenemos una situación de clima que no es tampoco el mejor. Tenemos que ver que en el caso del sector del agro, puntualmente también tiene una situación respecto del tipo de cambio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Hay tres situaciones que tenemos que ver cómo van evolucionando. Lo que sí tenemos que decir es que también en el sector primario de la economía, que por ejemplo acá también tenemos sector ganadero. El sector ganadero viene muy bien, viene una buena presión por parte de la demanda. China comenzó a recomprar, los volúmenes se mejoraron. Entonces Argentina probablemente tenga una balanza comercial exportadora superavitaria. Y lo importante es cuáles son las condiciones en las cuales Argentina estructura su macroeconomía para el campo. A mí obviamente me gustaría que el gobierno elimine retenciones porque sería un impulso enorme para el sector primario de la economía. Pero es interesante lo que planteó Sturzenegger hoy en IDEA, ¿no? ¿Qué planteó hoy el ministro de Descentralización? No nos pidan más que bajemos impuestos, pídanos que bajemos el gasto público. Bajo impuesto, bajo gasto público, puedo bajar impuestos. Tengo un superávit fiscal, puedo bajar impuestos. Y sin eso es imposible hacerlo. Entonces me parece que en ese sentido el gobierno está encaminado
ante una situación que, a medida que logre superávit fiscal primario, baje gasto público, evidentemente pueda llegar a ir bajando impuestos a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando Milei asumió, y a esta altura, 10 meses, decís, ¿dónde estamos parados? ¿Estamos parados donde vos imaginabas? ¿Estamos mejor parados? ¿Estamos peor parados? No, yo imaginaba, yo me subí a la euforia de un enero con ley bases aprobada, donde efectivamente podía haber una recuperación de la economía con ley bases aprobada. Pero bueno, la política tuvo 10 meses para reglamentar ley bases. Eso generó que muchos de los mecanismos vinculados a los incentivos en la inversión privada se cayeran. Y lo que hoy tenés es una recuperación muy pero muy lenta de la actividad económica, creciendo lentamente en el desestacionalizado. No hubo recuperación en B, y efectivamente hoy lo que estás viendo es una recuperación más lenta de la que se preveía, sin ninguna duda, ¿no? La gente seguirá teniendo paciencia. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, porque muchos imaginaban nuevo gobierno, nueva vida. Es la gran inquietud, ¿no? ¿Cuánto desde el punto de vista social se sostiene esta situación? Y ahí yo creo que hoy estás viendo una situación cuasi religiosa por parte de un sector de la población en el cual dice, la verdad que yo ya viví una experiencia que no fue de la mejor, y prefiero seguir sosteniendo los motores sobre la actual gestión de gobierno en el tiempo antes que volver a revivir situaciones de aceleración de la inflación, de corrección de tasa de 3 dígitos, de una situación donde la pérdida de poder adquisitivo era constante, de no saber si me quedo con el peso directamente en salto al dólar. Hay algo importante, la micro no está bien, pero se logró estabilizar la macro. Y entendí que la gente más pobre, el año pasado, para este mismo mes, estaba yendo al supermercado a comprar un paquete de yerba que le iba a valer más que el peso, más que el dólar, más que el oro, más que la acción y más que el plazo fijo. Comprar un paquete de yerba en Argentina era más beneficioso. Hoy la micro no está efectivamente bien, pero por lo menos se comienza a estabilizar el cuadro macroeconómico. Y ahí yo creo que la cuestión social tiene que ver con una situación donde es importante que el gobierno pueda ir, porque ya no va a ser parte del motor del gobierno, que el sector privado vaya siendo quien de alguna manera vaya saliendo hacia una mejora de la actividad económica. Algunos sectores también se quejan, sector industrial, por una apertura demasiado rápida de importaciones. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, yo creo que sería un error hacer una apertura indiscriminada de importaciones en este momento. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene, yo creo que el siguiente sendero de tomas de decisiones. Una es, te saco burocracia, te limito costos desregulando la economía, y hay dos planos más. Uno tiene que ver a nivel de infraestructura, cómo logro la competitividad a través de puertos, comunicaciones, etc. Y la otra tiene que ver con la baja de la presión tributaria. Entonces, sin vos darle previsibilidad al sector privado de que la presión tributaria no va a ir bajando a lo largo del tiempo, abrirse a la economía y eliminar aranceles, lo pondría en una desventaja muy grande. Entonces ahí yo lo que creo es que en algún momento efectivamente el gobierno va a abrir la economía, no sería este el mejor momento a mi criterio. Y la segunda etapa es, el día de la industria del presidente fue muy claro, yo no sé si el sector industrial lo leyó, pero el presidente dijo, miren, yo le voy a bajar los costos para que ustedes compitan, le voy a sacar la burocracia y en algún momento les voy a devolver el superávit fiscal con baja de impuestos. Esto hace que de alguna manera en algún momento yo les termine abriendo la economía, ustedes se tienen que preocupar de la productividad. Te íbamos a preguntar, lo hablábamos con Gustavo, con el colega, el tema inflación. Habrá empresarios que, ya que hablas de idea y de la industria, habrá empresarios que van a tener que empezar a pensar, como Milei les pidió, acostumbrarse que este país ya no tiene la inflación que tenía antes. Ya subieron mucho con la devaluación primera de Milei. ¿No habrá llegado la hora de que empresarios aprendan a vivir en un país distinto también con menos inflación para ajustar los precios? Es re buena pregunta, porque ¿qué pasa al industrial? Hasta ahora el industrial se alimentaba de stock. O sea, el industrial tenía un peso, se alimentaba de stock. Viene un ciclo nuevo. Si vos te alimentás de stock en una economía competitiva, probablemente tengas un excedente de stock. Porque tenés que empezar a competir, porque ya la inflación no es un negocio.
El negocio es adquirir un bien o procesarlo o mejorarlo y darle un valor agregado al mercado para que ese bien se convierta en flujo. Entonces cambia efectivamente el ciclo, absolutamente cambia el ciclo. Ante una inflación baja, el mercado compite. Y compite por valor agregado, por precio y por producto. Eso no pasaba en Argentina. El negocio estaba en justamente, como el peso vale menos, yo me sobreestoqueo y de alguna manera ahí genero mi margen de ganancia independientemente si tengo que competir o no en el mercado. Es una muy buena pregunta la que haces. Y la última de mi parte. Hoy Milei le dijo a los empresarios: nosotros generamos la cancha, ustedes tienen que jugar. ¿Crees que los empresarios argentinos tienen miedo precisamente a jugar a partir de generarle las oportunidades? Yo creo que uno no tiene que tener miedo en competir, uno tiene que tener claro cuáles son las condiciones para competir. Entonces vos decís, che, es buena la competencia siempre, mejor la competencia siempre te eleva. El tema es las condiciones de la competencia. Entonces, si vos me decís, la reforma tributaria es fundamental, y sí es fundamental, pero también el gobierno está oxigenando en el paso previo a través de quitas regulaciones, burocracia que le mejora la competencia. Ahora, si vos me decís, yo soy industrial y probablemente sea parte del eje de mi charla, o incluso estoy en el sector primario de la economía. El sector primario de la economía, voy a cambiar. El sector primario de la economía le podría dar un ejemplo a lo industrial. En San Guillermo, el empresario del sector primario no está fundido, ¿sabe por qué? Porque incorporó maquinaria, tecnología y se hizo más productivo. Porque con 30% de retención a la soja, si no estaría fundido. Listo, flaco. La industria le va a pasar lo mismo. Mejorar la productividad, porque si no te vas a estar fundido y no vas a poder competir en el mercado. Lo que le pasó al sector primario, trasladarlo al sector secundario de la economía. Va a tener que mejorar la productividad y efectivamente en el proceso ese también el gobierno tendrá que hacer su tarea para bajar impuestos. Muchas gracias. Y de que tienen el